Pues bendecido día, hermosas, pues vamos continuando con nuestro taller del santo abandono en esta última unidad de la plenitud. Y hoy vamos a ver lo que vamos a iniciar con el primer escalón, de que que siempre hemos visto esos escalones, ¿verdad? Estos cuatro grados y vamos viendo este primer escalón. Entonces, pero antes de eso vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que nos mande su Espíritu Santo para poder entender y comprender estas verdades divinas que, que el Señor le dice a Luisa Picarreta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que permites que nos podamos reunir para seguir estudiando estas verdades divinas que nos das. Te damos gracias porque nos has hecho partícime de estos conocimientos tan hermosos de la divina voluntad en ese abandono. Y te damos gracias porque ya empezamos a ver esta parte, esta última unidad de cómo nuestra Madre Santísima se abandonó. Gracias, Señor, porque también nuestra Madre nos enseña que lleguemos a ese grado donde tú quieres que lleguemos, a ese grado de que se cumpla ese Padre nuestro en nuestros corazones, que venga realmente tu reino, que se haga tu voluntad siempre, tanto así en el cielo como en la tierra, como en nosotros, como en nuestra tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora sí vamos a entrar en materia. Y vamos viendo estos grados, ¿verdad? Vamos a iniciar ese primer escalón, ese uniformarse, ¿verdad? Y vamos a ver ahora lo que es la obediencia, ¿verdad? Cómo nuestra Madre Santísima vivió la obediencia, ¿verdad? Entonces, se supone que pues los escalones empieza primero con la decisión y se supone que ya nos hemos decidido y aunque no tengamos todo el conocimiento, ese conocimiento pleno, pues estamos en ese camino de aprender, ¿verdad? Tratando de no fallarle a nuestro Señor, de tener ese encuentro personal con Dios en nuestro día a día, ¿verdad? Y en esa cita con el Señor, esa cita de amor, ¿verdad? Que tenemos con Jesús, esa cita de amor que hacemos cada vez que nos ponemos a leer estos volúmenes del libro del cielo, ¿verdad? Porque ese es un diálogo que Jesús va teniendo con nuestra alma. Entonces, ¿qué momento le estamos reservando al día? Eh, a Jesús. ¿En qué momento, verdad? ¿Cuánto tiempo de calidad en nuestro día? Sabemos que pues todo mundo tenemos muchas cosas que hacer y ¿en qué momento del día, verdad? Tenemos esa cita íntima, esa cita de amor con Él, ¿verdad? Donde Él nos revela estas verdades divinas, ¿verdad? Con estas joyas, estas verdades tan preciosas que le dice a Luisa Picarreta, que también pues son para nosotros. Entonces, bueno, me supongo que todos nosotros ya, pues ya pasamos ese primer grado, ¿verdad? Ese primer grado de decidirnos, ¿verdad? ¿Verdad? Que todos los días nos estamos fundiendo, ¿verdad? Con el acto preventivo y estamos atentos en el día a que las nubes de nuestra voluntad humana no tapen esos rayos del sol divino, ¿verdad? Y si acaso llegan a taparlo, pues ¿qué hacemos? El estado actual, que ya lo hemos visto, ese estado actual, del acto actual, ¿verdad? Que es muy básico, ¿verdad? Y vamos recordando cuál es el acto actual, ¿verdad? Volver a fundirnos, otra vez decirle a nuestro Padre Santísimo que no somos nada, que lo amamos, ¿verdad? Y otra vez a repetir ese acto preventivo, ¿verdad? Porque luego en el día a día a veces nos distraímos tanto y empezamos muy motivadas en la mañana, pero luego ahí como al mediodía ya se nos olvidó y ahí está toda flor de piel nuestra voluntad humana muy actuante. Entonces, cuando recordemos, pues recordar ese acto actual y volver a empezar, volver a fundirnos, ¿verdad? Hacer ese acto preventivo. Nuestro Señor nos está entrenando, es todo un proceso, ¿verdad? Y bueno,
estos grados y vamos a ir profundizando primeramente en lo que es la santa obediencia, ¿verdad? ¿Cómo vivió la obediencia a nuestra Madre Santísima? Entonces vamos viendo a la primera y sin preguntar y sin investigar. Y vamos viendo qué nos dice en el libro de la Reina del Cielo del día 11 de la meditación del, vamos a escoger este pasaje del día 11 del libro de la Reina, este pequeño parrafito, sabemos que es más largo, pero aquí vienen unos puntos claves que ahorita vamos a ir desglosando. Entonces dice esta parte, dice, la divinidad quedaba conmovida ante mis oraciones y colmándome de nuevos dones me decía, vuelve al exilio y continúa tus oraciones. Extiende el reino de nuestra voluntad en todos tus actos y a su tiempo te contentaremos. Pero no me decían ni cuándo ni dónde habría de descender el verbo. Así que yo partía del cielo solo para cumplir la divina voluntad. Esto para mí era el sacrificio más heroico, pero lo hacía voluntariamente con mucho gusto para hacer que ella sola tuviera su pleno dominio sobre mí. Bueno, en este texto vamos a ir descubriendo muchas cosas muy interesantes que muy probablemente no hacemos, ¿verdad? Y esta es la actitud del primer grado de la obediencia de María. Entonces, ¿qué hizo María con los actos externos? Vamos a ir desglosando actos externos de nuestra Madre Santísima y los actos internos y también lo que es una virtud, o varias, ¿no? Virtudes o cualidades divinas del abandono de nuestra madre. Entonces vamos a ver primeramente qué hizo nuestra Madre Santísima en sus actos externos, en el adextra, perdón. Entonces, con los actos externos, aquí en este texto, nos dice que María escucha la orden de Dios. Pero ¿con qué actitud escucha María esta orden? Dice, vuelve al exilio, hace oración y extiende el reino de Dios con sus actos. Esta es la orden de Dios. Entonces, ¿qué hizo María aquí? ¿Preguntó ella? No. El texto nos dice, pero no me decían ni cuándo ni dónde habría de descender el verbo. Fue nuestra mamita María curiosita, estuvo preguntando al padre, padre, pero ¿quién va a ser o qué onda? No, ¿verdad? Claro que no, sino que obedeció a la primera sin preguntar, sin investigar, sino esperar solo en Dios. ¿Y cómo sabemos? Nos preguntaremos, ¿cómo sabemos que esperó? Pues nos dice aquí claramente el texto, dice, yo partía del cielo solo para cumplir la divina voluntad. Esto para mí era el sacrificio más heroico, pero hacía voluntariamente con mucho gusto para hacer que ella tuviera su pleno dominio sobre mí. Pues aquí nos dice que esperaba, ¿verdad? Y ese es el acto de obediencia perfecta. Escuchar, obedecer, no investigar, sino esperar en Dios. Entonces vamos viendo ahora, esto es lo en el acto externo. Ahora vamos viendo en el acto interno, en su adintra, que hizo nuestra Madre Santísima en su adintra. Entonces, nuestra Madre, María, ella obedeció la orden de esa oración continua, ¿verdad? De extender el reino de la divina voluntad con cada uno de sus actos. Y esto significa que nuestra Madre Santísima giraba, ¿no? Los giros, giraba y entregaba su voluntad en cada acto. Es decir, ella no se quejaba, sino que oraba. Y también aquí nos narra sobre el sacrificio heroico que lo hacía eh, voluntariamente, ¿verdad? Nuestra madre tomó ese sacrificio heroico y al tomarlo, la divinidad le otorgó gracias especiales para hacer un acto divino, ¿verdad? De continuar esa obediencia en esa orden divina, ¿verdad? Entonces no nos desanimemos, ¿verdad?
Tú sigue orando, no te canses, que llegará el momento, ¿verdad? Que vendrá el Mesías. Y te diré en dónde y en qué momento serán, ¿verdad? Igualmente nos dice a nosotros, ora, ora, ora incansablemente, gira, haz oración, entrega tu voluntad acto por acto continuamente y no mires el tiempo, ¿verdad? Aquí dice claramente, yo lo haré en su momento te contestaremos para que el reino de Dios se extienda y traigas miles de conversiones como las estás trayendo y traiga muy pronto el triunfo en las almas. Así es que, por favor, eh, no nos cansemos de orar, ¿verdad? De no desesperarnos, ¿verdad? Aquí vemos claramente cómo nuestra Madre Santísima actuó, ¿verdad? Ella, como acabamos de ver, no preguntaba, ella simplemente hacía, cumplía esa orden de Dios voluntariamente, ¿no? Y vamos viendo cuál es la virtud de este pasaje, la virtud divina. En este pasaje, pues la que se refleja en las escrituras también, ¿verdad? Que María guardaba todas las cosas en su corazón. Esto quiere decir que la virtud divina que saca de esta obediencia a Dios es la espera o la paciencia divina, que es lo que a veces nosotros nos falta tanto, porque a veces en el momento en esa voluntad permisiva de Dios estamos tan desesperados, ¿verdad? Que no nos calmamos y no tenemos esa paciencia. Y ahorita me estoy acordando del Padre Pío, de esa frase tan famosa, ora, ¿se acuerdan? Espera y no te preocupes. Entonces, nuestra Madre Santísima, este, su virtud es esa paciencia divina, es decir, esta confianza plena en Dios, ¿verdad? Que su promesa se hará. Y esto es, mira, tú continúa, obedece, haz oración, entrega tus actos para que el reino de Dios se extienda. Y esta es nuestra tarea, esta es la orden de Dios. ¿Qué tanto estamos nosotros en esta orden de Dios? La misma que le dijo a María, pero nuestra Madre Santísima le dio ese triunfo del acto heroico, ¿verdad? Y el triunfo del acto heroico de obedecer al Padre a la primera, ¿sí? ¿Y cómo? Pues no investigar, sino guardar las cosas en nuestro corazón y decirle a Jesús, aquí está mi día a día, aunque a veces parezca que las cosas son peores, ¿verdad? Que nos llegue el agua al cuello. Jesús, nuestro amado Jesús tiene su tiempo, ¿verdad? Los tiempos de Dios son perfectos y tiene su tiempo también para que el reino de Dios llegue a su plenitud. Entonces, analicemos cada una de estas partes y lo que María hizo en ese acto externo, ¿verdad? De escuchar, de obedecer, de no investigar, de esperar en Dios y todo esto, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo nuestra Madre Santísima? Con mucha alegría. Nos dice claro el texto que vimos, ¿verdad? Lo hacía voluntariamente y con mucho gusto. Entonces, nuestra madre en su interior hacía oración continua, no andaba diciendo, ay, como nosotras, pues oro y oro y no pasa nada, ¿verdad? Sí, por lo regular, luego así somos, nos desesperamos, ¿no? Entonces, María, ella oraba continuamente, extendía el reino en ese sacrificio heroico, voluntario, y la virtud divina que saca de esta obediencia es el yo digo fiat, ¿verdad? Y lo demás le toca a Dios. María esperaba la paciencia divina, y como les dije del Padre Pío, ¿verdad? Recordemos, ora, espera y no te preocupes. Ora, espera y di fiat. Hagamos sinceramente y respondamos, ¿verdad? Respondámonos a nosotros mismos, ¿verdad? En esa reflexión, ¿verdad? ¿Qué descubro yo en Mamá María para yo vivir la plenitud del abandono como ella, ¿verdad? Aquí nuestra madre nos va a enseñar muchas cosas en el libro de la reina en cuanto a todo esto, cómo nos va a ayudar en todos estos temas que ya vimos de la obediencia, del desapego, etcétera, etcétera. Vamos a ver y a desglosar alrededor de todo, pues de toda esta unidad, cómo nuestra madre le dio ese triunfo
cómo ella le hizo, ¿verdad? Y cómo ella nos enseña. Entonces, vamos viendo el segundo texto de de la obediencia y lo que nos va a enseñar unas cosas muy bonitas, ¿verdad? La campanita del fiat en toda orden, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima obedecía a sus superiores y escuchaba esa campanita del fiat. Y vamos a ver cómo le hizo nuestra madre en su exterior, en su interior, y cuáles fueron esas virtudes, y cómo María no se preocupaba por el pasado ni por el futuro, sino su presente. Y en el libro, vamos a escoger, aquí hay un texto, una parte del día 15 del libro de la Reina del Cielo. Entonces vamos a escuchar lo que nos dice y nos va a enseñar muchas cosas muy bonitas. Dice, porque yo no veía nada, todo para mí era voluntad de Dios. La campanita que me llamaba era el fiat. Yo oí el sonido misterioso del querer divino que me llamaba en el sonido de la campanita y mi corazón gozaba y corría para ir a donde el fiat me llamaba. La regla era la divina voluntad y a mis superiores los veía como exponentes de aquel querer tan santo. Así que para mí la campanita, la regla, los superiores, mis acciones, aún las más humildes, eran alegrías y fiestas que me preparaba el fiat divino, el cual, extendiéndose aún fuera de mí, me llamaba a extender su voluntad para formar su reino en los más pequeños actos míos. Y yo hacía como el mar que esconde todo lo que posee y no deja ver más que agua. Escondía todo en el mar inmenso del fiat divino y no veía más que mar de voluntad divina. Y por eso todas las cosas me llevaban felicidad y fiesta. Ay, pues, ¿qué significa aquí que no veía nada? ¿Verdad? Como nos dice aquí al principio del texto, que no veía nada. Pues que ella no miraba ni el pasado ni el futuro. Ella solo miraba el presente. Vivía lo que le correspondía en la voluntad de Dios. Entonces, María escuchaba esa campanita del fiat, ¿verdad? El tindón del fiat, tindón fiat, así como a nosotros nos lo dice Jesús, da tu fiat, pero nuestra voluntad es tan rebelde y tenemos que escuchar ese llamado y nos cuesta. Y vamos viendo cuál fue la actitud de María desde que ella estaba en el templo, ¿verdad? Porque recordemos que ella estuvo en el templo desde sus 3 años. Era una chiquitita, una muñequita, una niña chiquita, 3 años. Entonces María estuvo en el templo, pues muchos años, sabemos. Y ella estuvo al cuidado de los sacerdotes, de los superiores, y María siempre haciendo las tareas más sencillas y más humildes. María nunca estuvo pensando en el futuro o lo que dejó en su casa, ¿verdad? Cuando vivía con su mamá, con Santa Ana y San Joaquín. Ella solo pensaba en hacer la voluntad de Dios. Aquí nos habla del llamado, ¿verdad? El texto nos dice aquí, yo oía el sonido misterioso del querer divino que me llamaba en el sonido de la campanita y mi corazón lo sabía. Y este es el llamado. El llamado es que ante las órdenes de sus superiores, ante las órdenes de la ley, ella escuchaba el llamado, su llamado, da tu fiat. Y esta es la orden que María recibía de Dios, ¿verdad? De todo un Dios que habitaba en ella, en su interior, ¿verdad? En su interior donde ella se contactaba con su pensar y que ella silenciaba su voluntad para hacerlo en el acto presente, pero ella hacía eh, suyo ese querer de Dios, de manera que dejaba su voluntad y tomaba el acto de amor para darle en cada acto el te amo a Dios, ¿verdad? Nos dice aquí también el texto, y corría para allá a donde el fiat me llamaba. La llamaba en la regla
era la divina voluntad y en sus superiores lo veía como exponente de aquel querer santo, ¿sí? Entonces, imaginémonos si vemos a los superiores como exponentes del querer de Dios. Dice, así, para mí la campanita, la regla, los superiores, mis acciones, aún las más humildes. Aquí le dice nuestra madre a Luisita en este libro tan bonito de la Reina del Cielo, dice, aún las más humildes eran alegría y fiesta. Y esta es la clave de la felicidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa clave? La clave es saber que un acto, el más pequeño, llámale como quieras, llámale sacudir, limpiar, lavar los platos, lavarte las manos, barrer, trapear, lo más sencillo. Fíjense, son para Dios lo más grande. Cuando nosotros, fíjense, cuando nosotros ponemos en cada acto pequeño el querer de Dios, entregando nuestra voluntad y decirle en cada movimiento que queremos darle nuestro te amo, ¿verdad? En el lavar los platos, queremos lavar a todas las almas para entregarlas limpias a Dios. En cada palabra que nosotros escribimos o teclamos en la computadora o cuando leemos un libro, en cada letra que leemos, o en el trabajo, según lo que hagamos, o en cada paso que damos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a sacar la basura, cuando vamos, cuando venimos de regreso del trabajo, quizás cuando vamos caminando, que vamos a dar un paseo, ¿verdad? Le queremos dar esos pasos, ¿verdad? Esas las alegrías. Y eso es vivir el acto presente sin pensar en lo que va a suceder, ¿verdad? Esa es la regla que se cumpla en el acto presente, en el ahorita, en lo que me toca hacer ahorita, que voy a doblar la ropa, a darle al Señor ese acto de doblar la ropa. Ese es mi acto presente. Que me toca bañar a mi perrito, pues órale, ahí, así en cada acto. Y esta es la campanita que debemos escuchar continuamente, dar el fiat, sin pensar en el mañana ni en el ayer, sino dar tu fiat, ¿verdad? En acto presente. Aquí el texto también nos dice, me llamaba a extender su voluntad para formar el reino en los más pequeños actos, y yo hacía como el mar que esconde todo lo que posee y no deja ver más que agua. Escondía todo en el mar inmenso del fiat divino y no veía más que el mar de la voluntad divina. Por eso todas las cosas me llevaban felicidad y fiesta. Entonces, ¿qué significa aquí que nuestra Madre Santísima, que María, escondía todo en el mar del querer divino? Es muy interesante todo esto si nos ponemos a desglosar aquí el libro de la reina, ¿verdad? Todo lo que podemos aprender. Pues miren, el querer de Dios es el acto único y eterno, ¿verdad? Este acto único de Dios donde se encuentran todos los bienes divinos. En María, el acto pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, cuando María barría, ¿verdad? María lo escondía ahí en ese acto único y eterno. Es decir, tomaba ese acto pequeñísimo y sencillísimo de barrer y lo escondía en un acto de amor y lo dejaba ahí para darle el triunfo a todas aquellas que hacían tareas humildes y sencillas y que lo tomaran y hicieran suyo en el momento que María hacía, por ejemplo, pues los quehaceres de la casa, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para darle ese te amo a Dios. Y cada vez que un ama de casa o que alguien ayuda en estos quehaceres de la casa, ¿verdad? Tomar y hacer suyo el acto de María, ¿verdad? Cuando barría, cuando limpiaba, cuando cocinaba, ¿verdad? Es que cada vez que agarremos la escoba, en lugar de fastidiarnos, porque, ay, ya tengo que barrer otra vez, acordémonos de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Y así como María, agarrar ese acto de María cuando agarraba ella la escoba, cuando ella limpiaba, cuando ella cocinaba, etcétera. Entonces, cuando un alma toma el acto de María, está escondiendo su propio acto en el mar del divino querer,
dándole el mismo te amo, fíjense qué hermoso, dándole ese mismo te amo de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Que le dio para multiplicarlo hasta el infinito y darle a Dios la correspondencia de amor. Y eso significa esconderlo en el mar del divino querer, porque ahí se encuentra todo. Lo único que tenemos que hacer es entrar y tomar y le daremos a Jesús el acto más grande de amor, más que si hacemos cosas extraordinarias físicamente, ¿verdad? En ese acto pequeñísimo, por ejemplo, de barrer, ¿verdad? Entonces, el acto de amor más grande es entregar nuestra voluntad en ese acto presente, continuo, sin pensar en qué pasará ni lo que pasó. Entonces, vamos viendo aquí cuáles van a ser esas actitudes que de nuestra Madre Santísima que hizo en su exterior, ¿verdad? En su adextra. Entonces, ¿qué significa que María escondía todo en el mar divino? Bueno, eso ya lo vimos. Perdona, se me olvidó pasar esta plantilla. Ahora sí, vamos viendo los actos externos. Primero, no veía nada, es decir, no pensaba si esta orden que recibía le haría bien o mal, si esta orden que recibía era pesada, si esa orden que escuchaba con la campanita del FIA era inútil, porque a veces pensamos que lo que hacemos es inútil y creemos que podemos hacer cosas de más provecho. Nuestra Madre Santísima solo escuchaba esa campanita del FIA. Hazlo, hazlo, hazlo en mi voluntad. Entra al acto único y eterno de Dios. Encuentra ahí el mismo acto que yo hice, ¿verdad? Tómalo y dale a Dios esa correspondencia de amor como yo lo hice. Es decir, con esto que no se distraía. Segundo, en sus superiores, ella veía los exponentes del querer de Dios. No veía en los superiores a alguien que querían hacerle daño, a alguien que querían sacar ventaja o aprovecharse, sino que ella veía siempre en sus superiores el querer de Dios. Tercero, la campanita del Fiat la escuchaba María al cumplir las reglas de la orden, ¿verdad? La escuchaba también en las acciones más humildes, porque lo hacía ella todo con alegría. Y esto también lo hace nuestra madre con mucha alegría. Y lo hacía con alegría porque sabía que era el querer de Dios, no para alegrar a los superiores, sino la alegría era porque sabía que ella entrando en el acto único de Dios, ella le daba toda la correspondencia de amor. Y vamos tomando en cuenta todas estas actitudes externas que hacía nuestra Madre Santísima. No veía nada, no se distraía ni de su mente ni en sus pensamientos. En los superiores veía los exponentes del querer de Dios, ¿verdad? En esa campanita del FIA que escuchaba en su interior. Vivía en cumplir la regla, vivía las acciones más sencillas, ¿verdad? Como lo más grande. Por eso lo vivía ella con alegría, porque sabía que su único contento, el único contento que tenía que agradar era Dios. Y sabía que en los actos más sencillos y humildes ahí está el querer completo de Dios, ¿verdad? Más que en las cosas grandes sin la voluntad de Dios. Y ahora vamos viendo en el interior, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima que hizo en el interior, cómo le hacía. Entonces, en el adintra escuchaba el sonido del querer divino, oía la campanita del fiat, es decir, el llamado a decir sí, el hágase, el llamado también a extender el reino, ¿verdad? Y esto era una orden. Y cada vez que nosotros decíamos fiat, ¿verdad? Decimos, pues hágase en mí. Y se preguntarán, ¿en qué momento hay que decir el fiat? ¿En qué momento tenemos que decir ese hágase, Señor? Pues en el momento diario pronunciar nuestro fiat, pero sobre todo en aquellos momentos en que Jesús me pide entregar mi voluntad, en aquellos momentos en que mi voluntad quiere actuar y yo tengo que decir fiat, decirle a Jesús, te entrego mi voluntad. Tú quieres un acto consciente. El decir fiat es un acto consciente que vuelve tan consciente que tienes muy en cuenta qué es lo que tu voluntad quiere para evitar.
perdón, para quitar eso, ¿verdad? Hay que empezar a tomar la voluntad de Dios, a decirle que lo amamos mucho y decir: "Fiat Jesús, te entrego mi voluntad". Y este es el llamado de María, ¿verdad? El llamado de María a hacer las tareas más sencillas, más humildes. Y claro que nuestra Madre Santísima no vivió esas rebeldías de su voluntad. No, 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 ella no las vivió, sino que María ya había dado desde antes su fía, pero ella escuchaba esa campanita del fía, porque ella ya tenía su voluntad silenciada completamente. Por eso nos dejó a nosotros este acto heroico de decir fiat. Ella estaba llamada a tomar el reino, a hacer lo suyo, y escondía todos los actos, como vimos en la lectura, en el mar del divino querer. Y ya sabemos lo que es esto, ¿verdad? La tarea más humilde de María, la tomaba del querer de Dios. Ella no decía cuando le decían a María los sacerdotes o los superiores: "Póngase a barrer, mija". Ay, no, ¿y por qué yo? Ni que fuera aquí yo la criada de todos. Ella con alegría lo tomaba, ¿verdad? Como vimos, como el querer de Dios. Esto significa que nosotros también tenemos que hacer así, tenemos que tomar los actos de obediencia para esconderlos en el mar del divino querer, ¿verdad? Y vamos poniendo un ejemplo. El acto de ir a comulgar, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a comulgar, ¿verdad? Hay que esconder ese acto en el divino querer. Y se preguntarán, ¿y cómo? ¿Cómo le podemos hacer? Pues en el acto de María, en el acto de nuestra Madre Santísima, cuando ella también recibió en todo su ser a Jesús. Entonces nosotros tomamos ese acto de María, tomamos la pureza de nuestra Madre Santísima, la luz que la inundó, tomamos la divinidad de María, el acto, bueno, el acto divinizado de María, más bien dicho, nos escondemos en el amor de María, que defendió a Jesús en el momento de de la comunión, y al esconderlo en ese acto nuestro, Jesús ve que Jesús vea en el acto de comulgar a su mamá, y ahí también me ve a mí escondida en ese acto, para que Jesús vea las gracias y los bienes que recibió de su madre y yo me una a ellos, ¿verdad? No es mi acto de comulgar que agrade a Jesús, sino el acto de comunión que tuvo con su mamá santísima y quiere que yo me una a ese acto divino. Eso es esconder mi acto en el divino querer. María también vivió la vida de Jesús completa, es decir, vivió también nuestra vida para darnos el camino para llegar al reino de Dios. Y con esto estamos empezando los giros, ¿verdad? Porque María con todo esto lo hacía, pues lo hacía en su interior, ¿verdad? En sus pensamientos, en su mente, pero también hacía esto, ¿no? Lo que hacía con sus actitudes del afuera, del exterior y de la adintra estaban completamente unidos, porque si ella nada más obedecía, pero no hacía lo de la adintra, lo que acabamos de ver entonces habría como un divorcio, como una separación, ¿sí? Y y todo esto sería solo alcanzar, pues, una virtud nada más, una virtud humana, ¿verdad? Con tus propias fuerzas, por tu esfuerzo, porque requiere un esfuerzo y es difícil, ¿no? Pero cuando se une el afuera, el adextra con el adintra, el exterior con el interior, sucede, pues, ¿verdad? Adquiere la potencia de Dios, adquiere la fortaleza de Dios, y aquí el alma ya se va convirtiendo en un alma que es irremovible, es decir, que ya no la mueve su voluntad, ya no es voluble, sino va adquiriendo ese temperamento de Jesús. Y un temperamento donde Jesús sabemos que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y vamos viendo cuáles fueron esas virtudes de nuestra Madre Santísima en este pasaje, ¿verdad? En este abandono
las que la llevaron a ella a vivir esta plenitud. No sé, la virtud fue que nuestra Madre Santísima estuvo siempre atenta, es decir, no se distraía, atenta a la llamada del reino, es decir, una actitud de constancia, porque ella siempre estuvo atenta. Otra virtud aquí de María es que ella siempre aprovechaba todo, tomaba todo. Ella aprovechaba todos los actos divinos, no veía más que a Dios, es decir, todos los actos de María eran muy valiosos. No había actos en ella donde hubiera diferencia, ¿verdad? Este acto vale más que este. El acto de barrer vale más que el de prender el fuego, por ejemplo, o el de limpiar. No, no, todos los actos eran valiosos. Ella no desperdiciaba ningún acto, era constante, era fiel y atenta. Y estas son sus actitudes divinas que ella nos iba dejando cada vez que ella las iba viviendo. ¿Estamos dispuestos nosotros a vivir esa actitud en la obediencia a nuestros superiores, en las tareas más humildes, en escuchar en todo momento esa campanita del fiat, ¿verdad? De no vivir nuestras voluntades humanas, sino solamente vivir de esa orden de Dios, ¿verdad? Eh, esa orden de Dios de atender ese llamado en los superiores, ¿verdad? Atender ese llamado hasta en el acto más pequeñísimo, ¿verdad? Y vamos viendo un tercer pasaje de la obediencia a la ley. La obediencia a la ley. Nuestra Madre Santísima, así como obedeció a Dios, a la primera, como lo vimos, también la obediencia a sus superiores, como lo acabamos de ver, y en la campanita del fiat, ¿verdad? En sus tareas más humildes, donde ella no renegaba de nada. Ahora en este punto 3, María tuvo una obediencia a la ley. Y vamos a ver y tener sobre todo la conciencia en este punto y estar muy atentos, como Jesús le repetía constantemente a Luisa. Atenta, hija mía, atenta. Muchas personas que empiezan a descubrir la divina voluntad de una manera mal interpretada, esto tenemos que estar bien atentos, ¿eh? Suelen decir que ya no tienen que hacer ciertas cosas o prácticas, ¿verdad? De que ya no hay que rezar ciertas oraciones o muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? La correspondencia a la ley, ¿verdad? Como está y también a las leyes civiles, ¿verdad? Pagar impuestos, bueno, todo lo que se sabe de las leyes civiles, ¿verdad? Las leyes humanas que conocemos, ¿verdad? Lo que nos toca hacer como ciudadanos, ¿verdad? Porque hasta Jesús lo hizo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando Jesús le dice a Pedro que vaya por el pescadito acá y que ahí va a estar unas monedas para que vaya y pague por él y por Pedro? ¿Se acuerdan? Hasta Jesús lo hizo. Pero obvio una ley que esté a favor siempre de la vida, ¿eh? Es donde tenemos que estar muy atentos. Entonces vamos viendo esta obediencia a la ley y en el día 21 mm, de la meditación del libro de la Reina del Cielo, nos dice algo aquí muy interesante y vamos a escuchar, vamos a descubrir unas cosas realmente impresionantes. Entonces, el texto dice así, en aquellos tiempos había una ley que todos los hijos primogénitos debían someterse al duro corte de la circuncisión. Mi corazón de madre sangraba por el dolor de tener que someter a mi querido hijo, mi vida, mi mismo creador, a un dolor tan acerbo. Oh, cómo habría querido ponerme en su lugar. Pero el querer supremo se impuso sobre mi amor y dándome el heroísmo me ordenó circuncidar al Dios niño. Hija mía, tú no puedes comprender cuánto me costó, pero venció el fiat divino y obedecí unida con San José y estando los dos de acuerdo, se circuncidó a mi querido hijo. Ahora, hijita bendita, tú debes saber que este corte encerraba profundos misterios. Era el sello que imprimía en la pequeña humildad del celestial niño, la hermandad con toda la humana familia y la sangre que derramó
era el primer desembolso ante la divina justicia para rescatar a todas las generaciones humanas. Entonces, quizás pensemos que ese acto, que cuando Jesús lo circuncidaron, ¿verdad? Que él no tenía que someterse a eso, él no tenía que, ¿verdad? Eh, no tenía que someterse a eso, sería someter al Hijo de Dios a un dolor inútil, ¿verdad? Con una ley humana. Nuestra Madre Santísima, como lo dice el texto, tenía dolor de someter a su Hijo amado, ¿verdad? Ese dolor de la circuncisión. Pero ella escuchó la voz de Dios en su interior, porque era una ley que había que cumplirse en ese tiempo. Entonces, al llevar María a Jesús a cumplir esa ley, se iba a llevar un bien a toda la familia humana. Y esto quizás puede parecer quizás hasta contradictorio, por eso la obediencia. Entonces, muchas veces nuestras razones humanas hay que callarlas, porque Dios tiene un plan mayor que muchas veces nosotros no lo conocemos, ¿verdad? A veces en la obediencia está ese sentido de incertidumbre de qué va a pasar o qué no. Por eso tenemos que vivir el acto presente, ¿verdad? Entrega tu acto, aunque sea el acto más pequeño, fúndelo en el querer divino, en ese mar divino, así como lo hizo María, sin pensar si ese acto es algo útil o no. Y Jesús traerá con esos actos grandes bendiciones. Entonces vamos viendo esos actos externos, vamos viendo cuáles fueron los actos externos aquí en este pasaje. Entonces, estos actos externos de María cuando fue a presentar a su baby, a Jesús, a su bebé, su bebecito. Entonces, primero, pues María se sometió a la ley, pero no solamente ella se sometió a la ley, sino también a su hijo, ¿verdad? Ella y su hijo, junto con San José. Y aquí está el acto más, aquí está este acto, por más duro que fuera. Segundo, habría querido, dice, ponerse en su lugar. Aquí lo ponemos como un acto externo porque ese es el querer de todas las madres, ¿verdad? Cuando uno ve a su hijo sufrir, que va a tener un dolor, uno como mamá prefiere sufrirlo nosotros, ¿verdad? Que nuestros hijos no sufran, ¿verdad? Ella prefería también, como mamá, ponerse en el lugar de su hijo, ¿verdad? Así también era nuestra madre, así también somos las que tenemos hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos pasa que están sufriendo nuestros hijos y prefiere uno sufrir lo que sus hijos? Entonces, este acto externo de María lo escondió en el querer divino. Y al querer esconder ese acto en el querer divino, porque aquí nos narra que le costó a María ese acto, pero ella, María, con este acto de cumplir la ley, ya lo hizo triunfante. Por eso a todas las mamás que les ha tocado padecer algún dolor, ¿verdad? Que tengan que pasar de su hijo de alguna enfermedad, de alguna circunstancia, de alguna pena, de lo que sea, que una sufre por sus hijos. Pensemos que María ya lo vivió, pero triunfó, porque hay que dejar, ¿verdad? Para que Dios haga su obra, ¿sí? Y otra cosa importante que hizo María, nos dice aquí el texto, obedecía, fíjense, obedecía unida a San José y dice, y estando los dos de acuerdo, se circuncidó a mi querido hijo. Entonces, María unida con San José en común acuerdo y significa que había comunicación y esto es un acto externo, ¿verdad? Había una comunicación entre San José y nuestra Madre Santísima. Y aquí está este acto de tomar ciertas decisiones en común y que va siendo el querer de Dios. Ahora vamos viendo en esos actos internos, ¿verdad? ¿Qué hizo María en su interior? Aquí el texto nos dice, pero el querer supremo se impuso sobre mi amor y dándome el heroísmo, me ordenó a circuncidar a Dios niño. Entonces María escuchó la orden de Dios, se impuso sobre su amor y le dio el heroísmo, ¿verdad? ¿Y qué le dio el heroísmo a María? El fiat, ¿verdad? Que ella pronunció. Y ese fiat que ella dijo, y al escuchar la orden de Dios, esa orden que quería que fuera circuncidado,
Y en el momento que María da su fiat, pasa que le da el heroísmo para que Jesús sea circuncidado, ¿sí? El texto también aquí nos dice: hija mía, tú debes saber que ese corte encerraba profundos misterios. Era el sello que imprimían en la pequeña humanidad del celestial niño, la hermandad con toda la humanidad, con toda la humana familia. Y en este acto interno sella a la familia humana con la humanidad de Jesús. Fue un acto de dolor de Jesús que selló en ese primer acto de Él, ¿verdad? Que selló con sus primeras gotitas de sangre que derramaba, fíjense, para redimir a la familia humana desde pequeñito, ¿verdad? Y son estos detalles que a veces nosotros no pensamos, ¿verdad? Cuando pensamos en la sangre de nuestro Señor, pues nos vamos rápido al perdón, al jardín de los olivos en el Getsemaní que sudó sangre. Pero no pensamos en ese momento de la circuncisión, ¿verdad? En esas gotitas. Por eso decimos que la pasión de Jesús fue una pasión de toda su vida, no nada más de, de 24 horas, fue toda su vida. Y esas primeras gotas de sangre que derramó en el momento de la circuncisión fueron sus primeras gotitas, sus primeras gotas redentoras para lavarnos a nosotros y unirnos a la propia humanidad de Jesús en la obediencia a la ley, a la orden de Dios, a la orden de Dios, a la primera, como sin preguntar, viviendo el acto presente, sabiendo que Dios va a abrir sus más grandes misterios y caminos para abandonarnos en el fiat divino. Y este es un acto muy grande de abandono, ¿verdad? Porque no sabemos lo que pasará en el futuro. Sabemos y creemos que Dios hará grandes cosas en el futuro, ¿verdad? A través del acto que nosotros entreguemos. Y vamos viendo cuáles son esas virtudes aquí en este pasaje. Entonces, la primera virtud es la obediencia a pesar del dolor y el abandono en el misterio de la circuncisión, es decir, el vivir el presente. Entonces, reflexionemos nosotros cómo estamos en cuanto a a la obediencia a la ley de Dios. ¿Cómo estamos en la obediencia a nuestros sacerdotes? ¿Cómo estamos en la obediencia a las leyes civiles, verdad? De respetar a la ciudadanía, de respetar los impuestos cuando se tienen que pagar, etcétera. Y estas son leyes que María también las vivió en carne propia. María vivió lo que le tocaba vivir en el templo, ¿verdad? Lo que le tocaba vivir para empadronarse, en fin, lo que le tocaba vivir en todos los sentidos. Entonces, nuestra Madre Santísima se sometió a la ley y aunque fue una ley que iba a traer dolor, pero lo entregó en ese abandono, en esa obediencia. Y siempre hay un sentido de comunicación aquí con San José para estar unidos en una sola decisión a la voluntad de Dios. Entonces, María en su interior silencia su voluntad porque escucha la orden de Dios, el fía que le da de ese heroísmo, ¿verdad? Dios siempre da las gracias nos dan los bienes divinos para poder triunfar en la prueba. Entonces, cada vez que nosotros entreguemos nuestra voluntad, decir ese fiat, y ese fiat va a sellar bienes eternos a la familia humana para que muy pronto esta familia humana estemos todos unidos en el querer de Dios. Y esto es lo que María nos enseña con la santa obediencia. Entonces, hagamos nuestros esos actos de María, ¿verdad? Con ese triunfo extendiendo a todos en el divino querer, sabiendo que ahí está la luz divina que nos llevará en el camino para pasar de esos modos humanos a los modos divinos, para abandonarnos plenamente a Dios, sin pensar más que en el momento, en el presente, ¿verdad? Agradando en todo a nuestro Señor, viviendo siempre alegres, que se nos note esa alegría, ¿verdad? Que estamos aprovechando cada minuto, cada acto, entregando nuestra voluntad. Bueno, ahora vamos viendo un cuarto pasaje eh, en esta característica que es el permiso, ¿verdad? Vamos a ver esta característica del permiso en ese sentido de obediencia
para que nosotros podamos descifrar ese acto externo y el interno y esa virtud. Entonces, vamos viendo qué nos dice en el día 27 del libro de la Reina. Dice: el querido San José había muerto ya. Jesús partía y yo quedaba sola en la pequeña casita. Cuando mi amado Jesús me pidió la obediencia de partir, porque no hacía jamás nada si primero no me lo decía. Yo sentí una punzada en el corazón, pero sabiendo que aquella era la voluntad suprema, yo dije rápidamente mi fiat. No dudé un instante, y entre mi fiat y el de mi hijo nos separamos. En el ímpetu de nuestro amor me bendijo y me dejó. Yo lo acompañé con mi mirada hasta que pude, y después, retirándome, me abandoné en aquel querer divino que era mi vida. Pero, oh potencia del fiat divino, este querer santo no me dejaba perder jamás de vista a mi hijo, ni él me perdía a mí. Es más, sentía su latido en el mío y Jesús sentía el mío en el suyo. Entonces vamos identificando aquí cuál es la orden de obediencia, ¿verdad? Porque aquí hay una orden. A pesar, fíjense, a pesar de que Jesús tenía esa orden del Padre, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Como hijo, respetaba la autoridad de su madre, porque ese es el orden de Dios, en esa jerarquía divina, en donde está el hijo y la mamá. Entonces, como Jesús era verdadero hijo, verdadero hombre, también respetaba a su mamá, aunque Jesús tuviera esa orden divina, y esto es muy grande, ¿verdad? Porque así actúa Dios. Dios actúa de esta manera y tan lo podemos ver en los escritos de la divina voluntad, que cada uno de los dolores más grandes que sufrió nuestro amado Jesús fue cuando le pidieron a Luisa, ¿verdad? Que se quitara de su estado de suspensión, porque ya ven que Jesús la ponía en su estado habitual, ¿no? Estando en mi habitual estado, como lo menciona muchas veces en los libros del cielo, ¿verdad? Para trabajar en ella, ¿verdad? Y le daba la cruz, etcétera. Jesús le quitaba el estado de sufrimiento a Luisa o el estado de suspensión, porque los sacerdotes le pidieron que se quitara de ese estado. Entonces Jesús dice ahí en el pasaje, en el volumen 29, él dice, ese es el dolor más grande que he tenido. Dice, pero observemos cómo Jesús respeta esta autoridad del sacerdote, que lo que le dice a Luisa, aunque su querer divino sea otro. Cuando a Luisa se le suspende de su estado, entonces vienen los flagelos, ¿verdad? Porque recordemos que las almas víctimas son las que equilibran la justicia de Dios. Entonces, en ese respeto que tiene el Padre hacia la autoridad de los de la tierra, para que su autoridad proceda o no proceda, tiene mucho que ver aquí. Entonces, miren, si todo un Dios, fíjense, si todo un Dios respeta esta autoridad, pero claro, busca sus caminos porque Dios es Dios, mm, más nosotros, bueno, nos enseña esta santa obediencia. Por eso lo que hace Jesús aquí, que también nos da la lección, aparte de María, y nos dice el texto, dice, cuando mi amado Jesús me pidió la obediencia de partir, porque no hacía nada si primero no me lo decía. Es decir, que Jesús no tomaba sus propias decisiones por sí mismo, porque vivía bajo la autoridad de su madre. Y esto cuando Jesús ya era adulto, ya estaba treintón, tenía 30 años, ¿verdad? Y sabemos que él se fue, ¿verdad? ¿Cuándo empezó su misión? A los 30 años, ¿verdad? No le dijo a María, María, ahí te ves, ya me voy, ya me toca hacer la voluntad de mi padre, a lo que vine, a lo que te truje, ahí te ves, cuando pueda vengo. No, aquí nuestra Madre Santísima lo está diciendo y con todas sus letras, ¿sí? Decía, yo sentía una punzada en el corazón, pero sabiendo que aquello era la voluntad suprema, yo dije rápidamente mi fiat. Y aquí en el texto nos dice rápidamente, lo que significa no lo dudó, no lo pensó,
y nos habla también de ese conocimiento, pero sabiendo que era voluntad de Dios. Por eso es bien importante el conocimiento. Este pasaje del libro de la reina es tan rico y vamos desglosando para que podamos comprender cómo actúa nuestra madre, cómo le hace nuestra madre y cómo nosotros los que queremos vivir esto de la divina voluntad, ¿verdad? Que estamos adquiriendo estos conocimientos, estamos conociendo cuál es ese querer de Dios, ¿verdad? Igual que María, que ella ya poseía ese conocimiento, pero nosotros lo estamos adquiriendo, ¿verdad? Por eso es tan importante el conocer, para que nosotros podamos identificar cuál es el querer de Dios y podamos orientar nuestra vida y nuestras decisiones en modo divino, ¿verdad? Y no de acuerdo a nuestra voluntad, porque nuestra voluntad dice muchas veces, este no es de Dios, por eso es bien importante conocer las verdades divinas, es decir, la vida divina, ¿verdad? Porque la vida divina, pues me trae una vida, ¿sí? Y la vida que me trae, pues es la vida de Jesús. Y quien va a actuar en mí es el Espíritu Santo, porque va a actuar la vida de Jesús en mí. Entonces vamos a ir notando cómo nuestras decisiones van a ir todo en torno al querer del Padre y no al movimiento de mi voluntad. Entonces vamos viendo aquí en este texto, pues estas características de estos actos externos, ¿verdad? Lo que pasó con María aquí, en esos actos, ¿verdad? Perdón. Entonces, ella primeramente sintió una punzada en el corazón, ¿verdad? Todas las mamás sufren por sus hijos, o en la mayoría. Entonces, aquí María sintió una punzada en su corazón y aquí esa punzada que sintió ella, porque Jesús le pidió eso, que cumpliera la orden del Padre. Y aquí la orden del Padre era el de partir, ¿verdad? Jesús tenía que partir a su misión, ¿verdad? Lo que vino. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado de algunas personas eh, que el hijo que quiere irse al seminario o la chica que se quiere ir de religiosa y los papás no la dejan o no los dejan? ¿Conocen a alguien así? Y aquí, fíjense, el texto nos dice, le pidió permiso a su mamá de partir. Y aquí María sintió una punzada en el corazón, al igual que cualquiera de las mamás, ¿verdad? Cuando le piden permiso para partir, quizás siguiendo un llamado o una vocación, pero, eh, pero ¿qué pasó aquí, verdad? Cuando sintió la punzada en el corazón, ¿qué dice el texto que nos decía? Pero sabiendo que era la voluntad de Dios. Esto, pues, entra más bien en el acto interno. María conocía el querer de Dios y esto significa eh, que María conocía las verdades del don de la divina voluntad, es decir, lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que estamos empezando, que hemos empezado a conocer. Entonces, tengamos cuidado en decir, ay, pero María tenía el don. Por eso para ella era re fácil, ¿verdad? Desapegarse, porque ella tenía el don. No digamos eso, ¿verdad? Ahora nosotros también lo estamos conociendo y entre más profundicemos en esto, entre más tiempo le demos a esto, nos será más fácil desprendernos, nos será más fácil obedecer, ¿verdad? Así como nuestra Madre Santísima. Entonces, estos temas que hemos visto desde que empezamos nos van a ir formando estos criterios de Dios, ¿verdad? Y criterios de Dios son muy distintos a los de los hombres y vamos a ir aprendiendo lo que María dijo. ¿Y qué dijo aquí en el texto? Yo dije rápidamente mi fiat. Entonces, nuestra Madre Santísima no dudó ni un instante, y este es otro acto externo. María no dudó, y tan no dudó que lo que hizo fue decir rápidamente, aquí ella menciona rápidamente, dije fiat. Y esta es la clave. Cuando nosotros no decimos rápidamente nuestro fiat, ¿qué pasa? Nuestros pensamientos se empiezan a ocupar, ¿verdad? Ni tardos, ni perezosos, ¿verdad? Nuestra mente. ¿Y qué pasa? Pues empezamos
a dudar. Por eso tenemos que dar rápidamente ese fiat. Cuando nosotros no miramos en todo la voluntad del Padre, nosotros empezamos a conectar nuestros propios sentimientos y empiezan a salir una serie de dudas, de preocupaciones, el por qué estamos viviendo nuestras cargas, nos estamos viendo nuestras carencias, ¿verdad? Que está en nosotros, ¿verdad? Las incertidumbres. Entonces, la clave aquí como vimos en el texto, es pronunciar rápidamente, decir fiat. Recordemos esa campanita del fiat, era rápidamente. Y María se ponía a hacer sus tareas insofacto, así rápido, ¿verdad? Las tareas más sencillas, más humildes, lo que le tocaba. Ella escuchaba lo que vimos hace poquito, hace ratito, la campanita del fiat y no decía al ratito o como nosotros, no mañana, sino rápido en el acto, ¿verdad? Ella ni tarda ni perezosa, hacía la voluntad de Dios desde pequeñita, hacía lo que le tocaba hacer. Entonces nuestra madre aprendió a decir ese rápidamente fía desde pequeña y no dudó, ¿verdad? Conociendo pues la voluntad del Padre. Entonces, si María, imagínense, si María se hubiera esperado un poco más a decir fía, ¿qué creen que hubiera pasado? Esa punzada que sintió su corazón la hubiera dominado, hubiera pensado en su pensamiento, y ella se hubiera mirado a sí misma. Por eso es tan importante no perder ningún acto, porque en el momento en que yo volteo a ver el fruto prohibido, es decir, me volteo a ver a mí mismo, ese dolor, ¿verdad? Ya mi sentimiento empieza a crear telenovelas y series y de todo en nuestra mente. Y nuestro fiat ya se tardó y ya nos resbalamos en ese acto, ¿verdad? Entonces, que el acto de abandono, tan admirable de mamita María, ¿verdad? Porque ella no pensó en ella, ella no dijo, ay, ya se me va mi Jesús, ya no está José, ¿qué voy a hacer? No, ella en ese momento rápidamente dice, esta es la voluntad del Padre y yo me pongo y me abandono en sus brazos para decir fiat. El texto nos sigue diciendo, dice, yo dije rápidamente fiat, no dudé un instante y entre el fiat y el de mi hijo nos separamos. En el ímpetu de nuestro amor me bendijo y me dejó. Es decir, la separación fue una separación voluntaria, pero en esa separación física, que es la consecuencia del fiat, y en esa separación física, en el ímpetu de nuestro amor, dice, me bendijo. Y aquí viene el amor divino, ¿verdad? ¿Y qué significa el ímpetu de nuestro amor? En el ímpetu de nuestro amor nos separamos. El amor humano, ¿qué es lo que nos dice, verdad? ¿Qué es lo que busca, más bien dicho? ¿Qué busca el amor humano? No te vayas, mi vida, no me dejes, por eso te vas, ¿verdad? Eso sería un amor humano, ¿verdad? Un amor humano se mira a sí mismo, pero en el amor divino fue el querer de Dios en la voluntad del Padre con el Hijo, y en el amor divino lo que hace es entregarle, ¿verdad? Dar, dejar para que Dios llene. Ese es el amor divino, la entrega de lo que Dios te ha dado en el sentido de responsabilidad. Ahora dice aquí, esta te lo entrego. ¿Para qué? Para darle la correspondencia de amor y que haga la misión que le fue encomendada. Y vemos aquí claramente la diferencia entre el amor humano y el amor divino. Por eso aquí dice, nos separamos en el ímpetu de nuestro amor. Me bendijo y me dejó. Aquí viene la bendición, dice, como acto externo, pero también tiene esa potencia divina y en esa bendición está el acto del amor divino, ¿verdad? Una bendición que va a todas las almas, porque no es una bendición que va nada más a ellos dos, sino a todas las almas. Y es aquí donde gira, ¿verdad? Hace un giro ella con la bendición junto con la de su hijo. Y el texto nos dice, yo lo acompañé con mi mirada hasta que pude.
¿Qué hace una mamá cuando un hijo se va? Ahí, cuando se va, que vienen, cuando ya no viven en la casa, o cuando se van a la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Ahí va uno acompañándolo hasta que se pierde la mirada. Lo mismo hacía nuestra madre, eso mismo hacía ella. ¿Cómo no tomar y hacer nuestras esas miradas, verdad? Cuando se deja el hijo, ¿verdad? Que vaya soltándose solito, ¿verdad? ¿Cómo no tomar ese acto que hizo nuestra Madre Santísima? Tomar esas miradas de María en esos momentos. Texto algo muy interesante, dice, acompañé con mi mirada hasta que pude. Entonces, acompañé en un acto externo, acompañó con su mirada hasta que pudo, y después de eso el texto nos dice, después retirándome, me abandoné en aquel querer divino. Es decir, lo acompañó, se retiró, ¿y qué hizo María? Como dice, nos dice aquí este pasaje, me abandoné en el querer divino. ¿Y qué significa eso? Nuestra Madre del Cielo no se quedó sola, lo acompañó con sus miradas, ¿verdad? Se fue en ese acto de dejarlo, le dio el te amo a Jesús en esa bendición, pero ella se queda con el querer del Padre, el querer divino, y se queda tan acompañada porque ella no se siente sola, porque en el querer divino está la Trinidad Santa, ¿verdad? Está la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo esto se quedaron con ella, en ella. María le dio el te amo a la Trinidad Santa y empezó a sentir la paternidad de todo un Dios, ¿verdad? El acto de haber dejado ir al Hijo a la misión que el papá, que el Padre le encomendó. Y esto quiere decir que María queda llena, llena de amor del Padre por ese acto que hizo, ¿verdad? De soltar y acompañar a su hija, a su hijo en el adintra, en la misión encomendada. Y todo esto nos da una gran lección de amor y de entrega total en el santo abandono, ¿verdad? En la obediencia, en la orden que recibió María. Y esta orden, pues fue cumplir la orden del Padre. ¿De qué? Pues de partir, ¿verdad? Jesús le pide permiso, fíjense qué bonito. Jesús le pide permiso de cumplir esta orden del Padre, porque él sabía que es su misión. Y María, que conocía con este dolor de madre, ¿verdad? Que igual María, como verdadera mujer, ¿verdad? Sintió esto que vimos, ¿verdad? Como cualquier mamá. Sintió esa punzada en el corazón, sintió ese dolor por la separación física, ¿verdad? Siente ese deseo de bendecir a su hijo y está viéndolo cuando se va en esa mirada hasta que se pierde, ya no lo ve, ¿verdad? Igual la hizo, pues, mamita María. Veamos lo que hizo en su interior, en su adintra. Ella hizo para que nosotros nos demos cuenta que estos actos no están solos, sino que estos actos son la consecuencia pues de un acto interno, ¿verdad? Entonces, miren, si no conozco la voluntad del Padre, me dejo llevar por las cosas pasadas, ¿verdad? Del pasado, ¿verdad? De mi corazón y empezamos a hacer dramas. Si no pronuncio rápidamente mi fiat, se empieza a dudar. Si no reconozco y no empiezo a amar con amor divino, ¿verdad? Que es dar y entregar, pues ¿qué es lo que pasa? Hago lo posible para que no haya una separación, ¿verdad? Empiezan los reproches, el hijo ya te vas, pero ¿cómo así? Ya no me quieres, ¿verdad? Por eso te vas, no me dejes, este, etcétera. Y así podremos decir de muchas cosas, pero aquí es un fruto completo, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender el querer de Dios y poder vivir cada verdad divina como María, como le hacía María. Por eso es bien importante entender esto en el sentido de la obediencia, ¿verdad? En el fruto completo, en el acto de afuera y el de adentro, ¿verdad? Tomando en cuenta que todo esto está basado y sostenido por el acto de la dintra, del interior, para que en el acto de la afuera tenga su cumplimiento. Entonces vamos viendo esa virtud divina, vamos descubriendo cuáles fueron las virtudes de María, a lo que hemos visto en este texto, en este pasaje, ¿verdad? Y pues son, pues en cumplir la orden, ¿verdad? María tenía ese coraje divino de conocer, de entregar a su hijo, el abandono en el divino querer, como un don que recibe por la entrega,
y la unión divina inseparable, ¿verdad? Lo que quiere decir que lo menos que quería María era perder ese lazo de unión, ¿verdad? Ella quiere esa virtud de la, tiene esa virtud de la inseparabilidad. Y esto que acabamos de ver es preciosísimo, ¿verdad? Vemos cómo ella en la santa obediencia, ¿verdad? Se abandonó, ¿verdad? Entonces es un momento que hagamos nosotros una reflexión en que descubramos en María, ¿verdad? Para que yo viva en plenitud ese abandono como ella, ¿verdad? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué vacíos tenemos, verdad? ¿Qué miradas tenemos, verdad? Reflexionemos pues en esto. Y ya vamos viendo un quinto pasaje que es el fiat en el dolor. Y en este pasaje es algo similar al anterior, ¿verdad? Porque aquí hay una orden también en el que también se pide permiso, ¿verdad? Le vuelve Jesús a pedir permiso a su mamá. Y miren, ahorita vamos a ver el respeto tan grande que tiene Jesús por su madre, a pesar de que él sabe que es la orden del Padre, ¿verdad? Jesús nunca le dijo a María, sorry, mami, ahí te ves. No, nuestra madre nuestra Madre Santísima sabía el querer de Dios y Jesús también. Por eso es bien importante conocer el querer de Dios, porque cuando no se conoce el querer de Dios es donde viene la lucha. Entonces vamos a ver qué dice este texto. Ya casi terminamos. Y esto nos lo narra el libro de la Reina también del día 28 y dice, oh, cómo me sentí destrozar cuando la última vez lo vi pálido, con la tristeza de muerte sobre el rostro y con voz temblorosa, como si quisiera sollozar, me dijo, mamá, adiós, bendice a tu hijo y dame la obediencia de morir. El mío y tu fiat divino me hicieron concebir, el mío y tu fiat divino me deben hacer morir. Rápido, oh mamá querida, pronuncia tu fiat y dime, te bendigo y te doy la obediencia de morir crucificado. Así lo quiere el eterno querer, así quiero también yo. Hija mía, qué tormento a mi corazón traspasado. Sin embargo, debía decirlo, porque nosotros no existían penas forzadas, sino todas voluntarias. Por eso ambos nos bendijimos y dándonos aquella mirada que no sabe separarse más del objeto amado, mi querido hijo, la dulce vida mía, partió y yo, tu mamá doliente, lo dejé, pero el ojo de mi alma no lo perdió jamás de vista. Vamos profundizando en este texto del fiat del dolor, ¿verdad? Primero la orden para dejarlo morir en la cruz. Así podemos hablar, ¿verdad? De un enfermo, ¿verdad? De un estado de víctima o alguien que está siendo perseguido, ¿verdad? Dejarlo morir, es decir, soltar al hijo en la voluntad de Dios para que sea crucificado. Y este es un acto de dolor, por eso dice fiat en el dolor. Y en el fiat en el dolor es uno de los estados más difíciles del alma, ¿verdad? Poder entregar aquello que es tan amado, sabiendo que va a sufrir, pero aún así nuestro Padre amado nos pide que demos ese fiat, porque de la misma manera que nuestro Padre amado creó al mundo sabiendo ya esa posibilidad que Adán iba a caer y que su Hijo muy amado iba a venir ya no glorioso, sino penante, pues aún así nuestro Padre pronunció su fiat para la creación, para crearnos a nosotros. Y miren qué acto de amor tan grande, sabiendo que su hijo iba a morir en la cruz, ¿verdad? Por el acto de la caída de Adán. Y aquí vemos que es lo mismo que le está pidiendo Jesús a su mamá, ¿verdad? Madre, dice, el querer divino lo quiere y así lo quiero yo. Ahora te pido ese permiso de dar tu fiat, es decir, sin preocupaciones, sino que yo voy a estar con mi Padre para que me dejes morir en la cruz. Y este es un don que se adquiere con el conocimiento, ¿verdad? Para que nosotros podamos a ese grado de entrega en el dolor.
porque si no hay conocimiento, muy difícilmente nosotros podemos entender y comprender los misterios de Dios en el dolor. En acto de inocencia, ¿verdad? Que están, por ejemplo, en personas que están encarceladas, ¿verdad? Y están en la cárcel inocentemente, pero ellos saben que este es el querer de Dios para reparar, ¿verdad? Muchas veces no entendemos, ¿verdad? Esas cosas tan sufrientes, pero este es el fiat que quiere Él que nosotros pronunciemos. Y nuestra Madre Santísima se sintió destrozada y en ese sentirse destrozada también lo vio pálido y este es un acto externo, ¿verdad? En el exterior, en el adextra. Entonces, en el texto también nos dice aquí, dice, con tristeza de muerte sobre el rostro y con voz temblorosa como si quisiera sollozar. Entonces tenemos en cuenta aquí que no era una tristeza humana, sino que era esa tristeza de que Jesús iba a entregar su vida hasta la muerte, que muchas almas no iban a optar por todos los ríos de misericordia que Jesús dejó con toda su pasión dolorosa, ¿verdad? Que nosotros aún de ver esos excesos de amor divino, en darnos todo su amor en la cruz, ¿verdad? Nosotros todavía rechazamos. Por eso era la tristeza y por eso lo vio pálido. Entonces, lo vio triste sobre el rostro y nos sigue diciendo aquí el texto, el pasaje, este pasaje dice, y con voz temblorosa, como si quisiera sollozar, me dijo, mamá, adiós. Y aquí vemos como otro acto externo de que María escuchaba el adiós de su hijo, ¿verdad? Este es un acto de dolor y recibe la orden, el adiós de su hijo y la orden divina, ¿verdad? La orden que dice, mamá, da tu fiat. Y nuestra Madre Santísima siente ese tormento, ¿verdad? Este acto externo nos asemeja a Mamita María, ¿verdad? Y aquí podemos ver muy claro María, ¿verdad? Como reina de los dolores. Y podemos ver que muchos de los sentimientos de nuestra Madre Santísima, pues también lo tienen las mamás. El texto aquí nos sigue diciendo, qué tormento a mi corazón traspasado. Sin embargo, debía decirlo porque nosotros no existían penas forzadas, sino voluntarias. Por eso ambos nos bendecimos. Y como acto externo, entonces, ambos se dieron la bendición, ¿sí? Y luego nos dice con esa mirada que no sabe separarse. Vamos viendo los actos internos. Ante todo esto, María dijo fiat. Y María nos dice aquí en este pasaje, María pronunció rápidamente. Volvemos a lo mismo, ¿lo notan? Cómo había muchos sentimientos. Y si María no hubiera pronunciado rápido su fiat, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera quizás pasado? Que los pensamientos se hubieran llenado de voluntad humana. Por eso es bien importante en que nosotros empecemos en que nuestros sentidos empiecen a canalizar los sentimientos, ¿verdad? Y tengamos cuidado con nuestros pensamientos, ¿verdad? Activémonos nuestras antenitas de vinil, porque con nuestros pensamientos sabemos que se tienen que conectar a la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso, en un rápido, decir fiat, rápido. No dejó que nuestro sentimiento empiecen a actuar, ¿verdad? Pensando en qué pasará, en donde nos sumerge nuestro estado de vacíos, ¿verdad? Por eso pronuncia el fiat rápido, así como nuestra madre nos enseña. Y Jesús nos dice que este pronunciar el fiat nos lleva a tomar todas las penas voluntariamente. Y este es otro acto de la dextra, ¿verdad? En el momento que María pronuncia su fiat rápidamente, hace suya las penas de Jesús para darles el te amo en cada uno de los dolores, en cada una de las penas y así reparar todos los actos de todos aquellos que no aceptan la voluntad de Dios. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? En el momento en que nosotros vivamos un acto de dolor, lo que tenemos que hacer es pronunciar nuestro fiat,
y decirle a Jesús, acepto Jesús, si tú así lo quieres, yo también lo quiero, ¿verdad? Y podemos hacer un giro, un girito. Tomo esta pena para rehacer y reparar y darle el te amo por todos los que no te dan el te amo, en el dolor interno, en el dolor externo, ¿sí? Esta es mirada humana, esa mirada física que hacemos con los ojos, y así como María, ¿verdad? No perdía de vista a Jesús, ¿verdad? Cuando lo perdió de vista, aquí nos dice algo, el texto, algo muy interesante, dice, el ojo de mi alma no lo dejó. Y esto quiere decir que María acompañó en su alma a su hijo en todos los actos de Jesús. Ella lo acompaña sin despegar el ojo de su alma, ¿verdad? Y el ojo del alma es más potente que el ojo humano, ¿verdad? Nuestros ojos son muy limitados, no ven más allá de ciertas distancias, pero el ojo del alma es tan potente porque está en la potencia de Dios, ¿verdad? Que toma y hace suya toda la vida de su hijo para acompañarlo en cada momento de dolor que iba a pasar en el momento de su crucifixión, ¿verdad? No lo deja, no lo deja. Ahí está ella, bilocada, corredentora, ¿sí? Entonces vamos viendo ya para terminar esa virtud divina de este pasaje. ¿Cuáles son esas virtudes divinas? Pues toma las penas voluntariamente, y tomarlas voluntariamente no lo hace cualquiera, sino que lo hacen aquellas almas que viven realmente en la divina voluntad, toman y hacen suya la vida de Jesús voluntariamente, toman todo, ¿verdad? No escogen ciertas cosas, las más bonitas, ¿no? Sino todo, todo, todo. Toman la vida de Jesús y lo acompañan en cada acto. Entonces, con estos pasajes vimos cómo nuestra Madre Santísima se abandona, ¿verdad? Desde la obediencia, y para la próxima vez vamos a ver cómo le hizo Mamita María en el desapego, ¿verdad? Hemos visto en estos 5 pasajes cómo María vivió la obediencia a plenitud, y estamos viendo en acto perfecto, ¿verdad? Cómo ella lo vive, un sentimiento que parece que es semejante al de nosotros, ¿verdad? Pero no deja que sus pensamientos estén sumergidos en sus actos externos, sino que al contrario, esos sentimientos los canaliza al querer divino, y por eso pronuncia en su adintra el fiat rápidamente. Por eso toma las penas voluntariamente, y por eso el ojo de su alma, que es más potente, porque trae la potencia divina, lo acompaña en cada acto a Jesús para corresponderle en el amor por todos, ¿verdad? Por todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, ¿sí? Entonces aprendamos verdaderamente de María, de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Vivamos plenamente el santo abandono en el acto presente, en esas situaciones donde nos quiere Dios, y no desviemos nuestra mirada, ¿verdad? Porque fácilmente podemos caer. Y si llegamos a desviar la mirada, ¿verdad? Por nuestros malos hábitos, ¿verdad? Retornemos enseguida hacia la voluntad del Padre, retornemos a ese querer de Dios y fundámonos una vez más, ¿verdad? Quitemos esas nubes de la voluntad humana que tapan esos rayos divinos, para que podamos nosotros una vez más en esos actos de Jesús, así como lo hizo nuestra Madre Santísima, nuestra maestra, acompañar a Jesús en esos momentos que es donde más nos toca reparar, ¿verdad? En estos tiempos tan difíciles que nos tocó vivir. ¿Para qué? Para que se extienda ese reino. Y eso es vivir el corazón de Jesús. Un corazón coronado de espinas, un corazón que tiene su cruz con un fuego de amor. Eso es entrar en ese latido del corazón de María, ¿verdad? Que está rodeado de 7 espadas de dolor. Y no solo fueron 7 espadas, sino fueron millones. Entonces, acompañemos y vivamos en este tiempo, en este mismo corazón, unidos y entrando dentro del corazón de Jesús y de María, para que el triunfo de los corazones llegue muy pronto a todas las almas, ¿verdad? Entonces, pues sigamos pues remando mar adentro en ese divino querer con nuestro Jesús, con nuestra Madre Santísima y con San José. Amén. Y demos gracias a nuestro Señor, un tema un poco extenso,
¿verdad? Pero era importante ver de uno de estos 5 pasajes, ¿verdad? De la obediencia, cómo María le dio el triunfo a esta obediencia y en esos actos tan sencillos, ¿verdad? Ella como madre, pues ya lo que acabamos de ver, y los que tenemos hijos, pues comprendemos quizás un poquito mejor cómo nuestra madre, pues, cómo le hizo, ¿verdad? Lo que sentía, cómo le dio el triunfo y cómo quiere y desea, añora que nosotros también le demos ese triunfo en esa obediencia, así como ella, ¿verdad? Para ir escalando en esos grados, para llegar totalmente a ese abandono. Y bueno, pues vamos a darle gracias también a nuestra Madre Santísima, que nos enseñó mucho el día de hoy, y vamos a honrarla con esta oración tan hermosa que ella siempre se goza cada vez que la escucha. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.